Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestra catequesis en el día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús. Espero que estemos aprendiendo tantas cosas lindas. Queridos niños, ¿qué es lo que Jesús hoy nos quiere enseñar? Atención con este título del tema del día de hoy. ¿Cuál es el tema entonces, queridos niños? El tema del día de hoy es el sacramento del perdón. El sacramento del perdón. Nosotros sabemos que Jesús siempre nos perdona. Nosotros sabemos que Jesús nos ama mucho. Nosotros sabemos que Jesús siempre está con nosotros, queridos chicos. Y esto lo que a nosotros nos ayuda a vivir siempre de acuerdo a lo que el Señor nos pide. ¡Qué lindo, queridos niños! Pero para eso tenemos que estar atentos. Vamos a escuchar bien. Con este sacramento del perdón, ¿qué es lo que nos quiere decir? ¿Y cómo es que Jesús nos perdona cada día? Entonces, ahora les invito a todos, queridos chicos, a estar atentos qué es lo que Jesús nos va a decir a través de la Biblia. Escuchamos a nuestras compañeritas que nos leerán la palabra de Dios. Lectura del libro de Proverbios. El que anda con sabios se hace sabio, el que frecuenta con los insensatos se previene. La mala suerte persigue a los pecadores, la felicidad vendrá a recompensar a los justos. El que reflexiona en los hechos tendrá éxito. Feliz el que confía en Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios, siempre es la palabra de Dios y es la más importante la que hoy nos está diciendo con el sacramento del perdón. Perdonar es un don, es un regalo, queridos chicos, que está por encima de todo, ¿verdad? Está por encima de todo lo que nosotros podemos entender, podemos mirar, podemos comprender en nuestro corazoncito, porque la misericordia y el amor de Dios hace que nosotros podamos vivir y podamos perdonar de corazón. El sacramento del perdón. No se olviden que la palabrita viene del latín sacramentum. Queridos chicos, vamos a repetir ahí bien fuerte. Sacramentum. Otra vez, sacramentum. Y de ahí viene la palabra sacramento, que quiere decir algo que se ve, queridos chicos. Eso quiere decir sacramento. Quiere decir que se tiene que ver verdaderamente que yo vivo el perdón de Dios y ofrezco el perdón de Dios a mis amiguitos. Ofrezco el perdón de Dios con los demás y a los demás. Muy bien, queridos niños, ahora vamos a volver nosotros enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Noé. Y Dios creó la tierra, y la llenó con vegetación y animales de todas las clases y especies.
Dios creó luego dos seres humanos, Adán y Eva, quienes cometieron un pecado debido a una serpiente malvada. Y Dios los expulsó del Edén. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Un día Caín, envidioso y celoso de su hermano, lo mató con sus propias manos. Dios lo maldijo. Generación tras generación de hombres caminaron la tierra. En cuanto a los seres humanos, algunos eran nómadas y vivían en tribus. Otros fundaron ciudades. Las ciudades eran gobernadas por poderosos líderes. Las tribus eran dirigidas por un jefe, el fundador o el heredero de una familia numerosa, con su esposa, sus hijos, las esposas de sus hijos, sus nietos, sus sobrinos y sus sirvientes. Muchos veneraban a Jehová, pero otros veneraban a dioses hechos de piedra, madera, o al sol, las estrellas y la luna. ¿En dónde está Noé? ¿A dónde fue? Está en la montaña con el rebaño. Señor, no hagas esto, te suplico, no lo hagas. Sabiendo que la maldad del hombre es grande, quiero exterminar de la faz de la tierra al hombre que he creado, junto con las bestias, los reptiles y las aves. Lo siento, Señor, lo siento mucho. Me pesa haberlos creado, porque la tierra está ahora dominada por su violencia. Señor, tienes razón, lo sé, pero te suplico, Señor, espera un poco antes de levantar tu mano justa, espera por lo menos una luna. Yo mismo revisaré si existe una ciudad o por lo menos una carpa de hombres justos. Noé, mi fiel sirviente, esperaré. ¡Noé! ¿En dónde estás? ¿Sabes que me canso subiendo la cuesta? Oh, Noé, dime, ¿con quién hablas? No veo a nadie en este lugar ahora. Sara, ¿por qué viniste? ¿Sabes? Nació el hijo de Sem. ¿El cuarto? Iré a verlo. Quiero ver al bebé. Aquí está el bebé, padre, míralo. Señor, este niño nació para servirte. Haz de él un hombre justo que nunca tolere el pecado. Es adorable, será como un león. Conquistará a todos sus enemigos. Ten. No necesariamente. ¿Por qué no puede ser así? Cuando pase una luna, te diré por qué. ¿A dónde vas? Lo sabrás cuando regreses, Sara. ¡Vete ya! ¡Vete! Y no regreses jamás. La casa es mía, ¿entiendes? Ahora dime, ¿por qué te saca esa mujer? Es mi hija, se adueñó del rebaño, del dinero, de la casa, de todo para dárselo a ese hombre.
Entonces, ¿cuánto te debo por las 1000 yeguas que quiero comprar? ¿1000 yeguas? ¿Para qué quieres comprar tantas? Eres muy curioso, amigo mío, pero te diré por qué. Me sirven para armar a 1000 jinetes. Me gusta hacer la guerra, matar y ganar. Para tenerlas, tienes que darme 3000 de tus mejores ovejas y con su lana podemos hacer buenas telas que venderemos en cualquier parte. Está bien, 1000 por 3000. Pero tus ovejas no me bastan. Quiero además que me des esas 3 hermosas mujeres que danzan allá. ¿Eso es todo? Entonces considera las tuyas. ¡Capturémoslo ahora! Sí, capturémoslo. ¡Te mataremos, te mataremos! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¿Dónde los obtuviste? No pagaron sus deudas, los vendieron con su familia. Te los doy a buen precio. Si los quieres, te los vendo. ¿Así que me venderías a sus padres también? No, ya se los vendí a un granjero. No quiso comprar a los niños. Dijo que comen mucho y trabajan muy poco. Entonces tendré que comprar solo a los niños. Ponlos en la parte de atrás de mi burro. Ahí estarán a salvo. Toma. Ajá. Por fin llegamos, espérame. ¡Date prisa! ¿A qué viniste aquí, Noé? ¿Qué quieres saber? ¿Hay un lugar donde la violencia y el pecado no reinen? Noé, lo que buscas no existe. Cuando los hijos de Adán se multiplicaron, Jehová vio que la maldad del hombre era grande y que todos sus pensamientos se habían convertido en malicia. Jehová vio eso, Noé. Esperaba para decírtelo y ahora me iré. Nos vamos. Noé. Hablé con el ermitaño, señor. Le pregunté si sabía de algún lugar en donde la maldad no exista y me dijo sin vacilar que no hay tal lugar sobre la tierra. Me habló de la maldad y de la naturaleza perversa que invade el corazón de los hombres. Los destruiré, Noé, pero a ti no. Construirás un arca de madera resinosa de 3 pisos, con puerta en su costado y techo, cubierta por fuera y por dentro con brea. Entrarás en ella con tu esposa, tus hijos y las mujeres. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús nos trae los temas para que nosotros podamos reflexionar, entender, saber, querer, esforzarnos, luchar. Y así, queridos niños, no nos quedamos atrás. Bueno, vamos entonces a volver a repetir el tema del día de hoy, queridos chicos. El tema del día de hoy es el sacramento del perdón. El sacramento del perdón. Y les vuelvo a repetir, sacramentum, que quiere decir algo que se ve, signo visible. Quiere decir que nosotros tenemos que perdonar de corazón y eso se tiene que ver con los ojos, que yo le perdoné a mi compañerito, que yo le perdoné entonces a ese amiguito con quien yo me peleé, o así, queridos chicos. Siempre todo lo que es el perdón se tiene que notar y se tiene que ver. Y hoy recibimos el perdón de Jesús, el perdón de nuestros pecados, de nuestras faltas. Ahora, queridos niños, estemos atentos porque Jesús nos va a hablar y Jesús ahora nos va a enseñar. Jesús dijo a los apóstoles: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, Dios se los perdonará.
Esta es la palabrita de Jesús. A quienes ustedes perdonen, ahí está el perdón. Pero es tan importante lo que escuchamos, porque en la medida en que nosotros perdonamos, también Dios nos perdona a nosotros. ¿Se acuerdan cuando rezamos el Padre Nuestro? Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, a quienes nos ofenden. Qué lindo entender eso, queridos niños. El perdón tiene que ser recíproco, es decir, recíproco quiere decir que yo te perdono y vos me perdonás, recíprocamente. El perdón se tiene que sentir. Yo te perdono y siento el perdón que vos me das. Y Dios es así, Dios nos perdona. Y entonces nosotros tenemos que sentir, tenemos que vivir ese perdón y ese amor tan lindo de Dios. Sigamos escuchando, queridos niños, lo que hoy Jesús nos quiere enseñar. Jesús nos perdona los pecados en el sacramento de la penitencia o de la reconciliación. Hay un sacramento muy importante para nosotros en la iglesia, en nuestra comunidad. Es el sacramento de la reconciliación. También nosotros le llamamos de otra manera, sacramento de la penitencia. Penitencia, es decir, vamos a esforzarnos, nos ponemos como penitencia para poder vencer ese mal que hemos cometido. O también el sacramento de la confesión, es decir, yo digo, confieso, le cuento a la comunidad representada en el sacerdote, que es el Cristo en la comunidad. Le cuento al sacerdote, confesar, reconciliarse, porque nos ponemos de nuevo en conciliación, nos volvemos juntos para hacer las paces, reconciliarse. Y también penitencia. ¿Por qué? Porque hacemos un esfuerzo, queridos chicos. No piensen que el sacramento del perdón es todo fácil. Siempre todo es difícil, queridos chicos. Pero tenemos que esforzarnos. Nosotros tenemos la fuerza y la capacidad para perdonar, para reconciliarnos. Sigamos escuchando lo que Jesucito hoy nos quiere enseñar. Ese poder de perdonar se transmite a todos los sacerdotes. Por eso, cuando el sacerdote nos dice, yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, lo hace en nombre de Jesús. Y en nombre de Jesús, el sacerdote perdona nuestros pecados. Es en el nombre de Jesús, queridos chicos. No es que el sacerdote que te perdona, yo no soy nadie para perdonarte, no soy Dios. Pero sin embargo, Dios nos da el ministerio a los sacerdotes para representarlo. Dios nos pone al frente de la comunidad para animar la comunidad. Y así como nosotros hicimos algo malo contra alguien, contra la comunidad, ahora el ministro de la comunidad, el que está al frente de la comunidad, que es el sacerdote, que es el líder, queridos chicos, entonces, en nombre de Jesús, nos vuelve a admitir a la comunidad, nos vuelve a recibir a la comunidad. Nos hemos alejado, nos hemos separado de la comunidad por nuestros pecados, pero el sacerdote, en nombre de Jesús, que lo representa, nos vuelve a integrar a la comunidad. Qué importante que entendamos esto, queridos chicos, el ministerio del sacerdote. Y así cuando te dice, yo te absuelvo de todos tus pecados, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, entonces volvemos a reintegrarnos, reinsertarnos a nuestra comunidad, queridos chicos. Vamos a volver nosotros enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Segundo misterio glorioso, la ascensión del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos nosotros con nuestro programa de la catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, porque es Jesús el que nos va enseñando, queridos chicos. Y estemos atentos, sepamos lo que Jesucito nos quiere seguir enseñando. Ahora nos ponemos así muy atentos para saber qué nos quiere comunicar en el día de hoy, queridos chicos. Vamos a escuchar muy atentamente a esta primera preguntita, porque el tema del día de hoy es muy importante. A ver, repítanme, queridos chicos, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es el sacramento del perdón. El sacramento del perdón. Ya dijimos lo que es sacramentum, algo que se ve. Se ve que nosotros verdaderamente perdonamos. Y la primera preguntita que yo les hago es, queridos niños, ¿qué es lo que Jesús le dijo ahí a sus discípulos, a sus apóstoles,
con respecto a este sacramento, al perdón, queridos chicos? Jesús dijo a sus apóstoles: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen sus pecados, Dios se los perdonará. Reciban al Espíritu Santo. ¡Qué bien! Recibir al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos va a dar fuerza para perdonar a nuestros amiguitos? Para perdonar a las otras personas, para perdonar de corazón. Porque después dice, a quienes ustedes se lo perdonen, Dios se los perdonará. Porque Dios se ha encarnado, quiere decir eso, queridos chicos. La encarnación significa que Dios actúa a través de nosotros, a través de la carne, a través de nuestra historia, a través de nuestra vida. Dios actúa para todos, queridos chicos. Y por eso le dice, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, Dios les va a perdonar. Y ahora viene la segunda preguntita, queridos chicos. ¿Cómo es que Jesús nos perdona a cada uno de nosotros, queridos chicos? Jesús nos perdona los pecados en el sacramento de la penitencia o de la reconciliación. Muy bien, Jesús nos perdona a través de este sacramento, así le llamamos, queridos chicos, el sacramento. Es decir, eso que es visible, nos acercamos al sacerdote y nos perdona en el nombre de Jesús. Sacramento de la penitencia, sacramento de la reconciliación, sacramento del perdón, sacramento de la confesión y así los nombres tan importantes que nosotros le damos. Y este sacramento es algo que se ve porque me voy, ahí está el sacerdote y ahí está el penitente y nosotros vemos que el penitente se acerca y pide perdón a Dios, he pecado contra el cielo y contra ti. Y vuelvo de nuevo junto a Jesús, vuelvo de nuevo junto a Dios. Y ahora atención porque les hago la tercera preguntita. ¿Y qué nos dice, queridos niños, los sacerdotes? ¿Qué nos dicen ellos al darnos el perdón de los pecados, al darnos la absolución de los pecados? Volvemos a repetir esa palabrita porque es un poco difícil. ¿Qué nos dice el sacerdote al darnos la absolución de nuestros pecados? El sacerdote nos dice: yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te absuelvo, ahí está. Absolución, absuelvo, quiere decir yo te perdono, pero no porque yo te perdono, sino que porque Dios te perdona, Jesús te perdona. El sacerdote es el ministro de Dios. Por eso nos confesamos nuestros pecados y nos acercamos y nos arrepentimos y le decimos, he pecado contra el cielo y contra ti, querido papá. Por eso ya no merezco llamarme hijo tuyo. Y ahí entonces Dios nos da su misericordia porque nos arrepentimos. Yo te absuelvo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos chicos, volvemos nosotros próximamente, ¿verdad?, con esta catequesis. Pero nos dirigimos, como siempre, a nuestra mamita del cielo. Y le vamos a decir juntos, así con las manitos juntas, a la Virgen María. Dios te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que la bendición de Jesucito descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.